Mis padres vendieron la casa familiar para ayudar a mi hermana a comprar la casa de sus sueños. Ahora están enojados porque no los dejo mudarse a mi apartamento de una sola habitación. Tengo 31 años, soy hombre y he vivido en el mismo estado toda mi vida. Al crecer, mi padre y mi madre eran estrictos, pero en general justos, o eso pensaba yo. Mi hermana, un par de años menor que yo, siempre pareció ser el centro de su mundo. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba recibiendo un tipo de tratamiento completamente diferente. Solía ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era simplemente una dinámica familiar normal. Pero, a medida que pasaron los años, se hizo evidente que ella era la niña de oro en todos los sentidos. Ella consiguió ropa nueva, mientras que yo usaba ropa usada. Ella consiguió el viaje completo a la universidad gracias a los ahorros de nuestros padres, mientras que yo tuve que arreglármelas con becas y trabajos a tiempo parcial. Avancé rápido una década. Me mudé, me instalé en un modesto apartamento de una sola habitación en la ciudad y conseguí un trabajo estable como analista de datos para una pequeña empresa de tecnología. Nada especial, pero estoy orgulloso de lo lejos que he llegado sin mucho apoyo de mis padres. Mi padre y mi madre todavía vivían en la antigua casa familiar en nuestra ciudad natal suburbana. No era una mansión, pero era una acogedora casa de 3 dormitorios que habían poseído durante décadas. Mi madre me llamaba con frecuencia para quejarse de facturas o reparaciones en el hogar, y a veces, si podía, le ayudaba con un poco de dinero. Una mañana recibí una llamada de mi padre. Sonaba más emocionado de lo que lo había escuchado en años. «Tu hermana encontró la casa de sus sueños», anunció. «Es nuevo, más grande que nuestra casa, pero necesita ayuda con el pago inicial». Hice una pausa. Sabía que ayuda normalmente se traducía como «tu madre y yo vamos a vaciar nuestros ahorros por ella». Aún así, dije, «felicitaciones, espero que funcione». Casi esperaba que me pidiera que colaborara, pero no lo hizo. En cambio, añadió que él y mi madre iban a hacer lo que fuera necesario para que el sueño de mi hermana se hiciera realidad. Un mes después, otra llamada telefónica me tomó por sorpresa, esta vez de mi madre, quien me dijo que habían puesto la casa familiar en venta. «Lo estamos vendiendo para liberar fondos», dijo, como si no fuera gran cosa. «Tu hermana se merece esto. Ha trabajado muy duro». La lógica me desconcertó. Conocía bien el supuesto trabajo duro de mi hermana. Saltaba de un trabajo a otro en marketing cada pocos meses, siempre quejándose de los lugares de trabajo tóxicos y sin lograr nunca mantener un empleo estable. Aún así, mantuve la boca cerrada. Muy pronto, la casa se vendió. Mi padre y mi madre celebraron la venta y me enviaron algunas fotos de ellos afuera con un cartel de «vendido». Habían utilizado casi todas las ganancias para ayudar a mi hermana a comprar su nueva casa. Supongo que asumieron que se sentirían cómodos en la siguiente fase de su vida, posiblemente mudándose a una comunidad para personas mayores o a un condominio más pequeño. Pero eso no es lo que pasó. Unas 2 semanas después, mi madre me llamó presa del pánico. «No tenemos a dónde ir», espetó. Resulta que planeaban mudarse temporalmente a la nueva casa de mi hermana, mientras buscaban una propiedad propia más pequeña. Pero mi hermana, siempre la niña de oro, aparentemente había insistido en que necesitaba su espacio. Mi padre me dijo, «No somos exactamente bienvenidos a quedarnos a largo plazo en la casa de tu hermana. El acuerdo fue solo por unas pocas semanas, y ahora ella ha dejado claro que debemos buscar otro lugar». Sentí una oleada de frustración. «¿Intentaste siquiera hablar con ella?», yo pregunté. La respuesta de mi madre me sorprendió. Dijo que estábamos obstaculizando su estilo y que era hora de que seamos independientes. Después de todo, nos queda dinero de la venta, ¿verdad? Pero aparentemente también pagaron algunas de las deudas de mi hermana, lo que significa que apenas les quedaba suficiente para comprar algo decente. El mercado inmobiliario también se había disparado en precio. Incluso los condominios de una habitación eran caros y las hipotecas para jubilados con ingresos limitados no eran fáciles de conseguir. Entonces vino el verdadero motivo de su llamada. Mi madre suspiró dramáticamente y dijo, «Nos preguntábamos si podríamos quedarnos contigo solo un rato». Se me formó un hoyo en el estómago. Mi apartamento de una sola habitación era lo suficientemente pequeño para mí sola. La idea de que mi padre y mi madre vivieran conmigo, especialmente teniendo en cuenta su sentido de derecho, parecía una pesadilla garantizada.
Sin embargo, también me sentí culpable. Después de todo, estos son mis padres. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. Ambos me hicieron sentir culpable de inmediato, diciendo cosas como, «¿Te dimos la vida y tú ni siquiera nos das un techo?». Ese fue el comienzo de una serie de llamadas y mensajes de texto manipuladores, cada uno más apremiante y desesperado que el anterior. Me di cuenta de que necesitaba mantenerme firme. No se trataba solo de espacio, se trataba de límites, respeto y justicia. Algo me dijo que mi padre y mi madre no tenían intención de respetar mis límites una vez que cruzaran la puerta de entrada. La presión se intensificó durante la semana siguiente. Mi padre me enviaba mensajes de texto a diario. «Somos tus padres. Te cuidamos durante tantos años». O «No puedo creer que nos dejes vagar sin hogar cuando tienes un departamento en perfecto estado». Mientras tanto, mi madre intentó un enfoque más emocional, llamándome a horas intempestivas y llorando. Nunca imaginé que mi propio hijo no nos rescataría en nuestro momento de necesidad. Al principio traté de razonar con ellos. Le expliqué que mi lugar era demasiado pequeño. Les dije que mi edificio tenía reglas estrictas de ocupación. Un dormitorio significa 1 o 2 ocupantes, como máximo, sin excepciones. Pero descartaron esas explicaciones como si fueran excusas triviales. Cada vez que colgaba sentía una mezcla de culpa y rabia. La culpa procedía de la noción profundamente arraigada de que los niños deberían cuidar de sus padres. La ira surgió del hecho de que acababan de vender una casa en perfecto estado para financiar la casa de sus sueños de mi hermana, y ahora esperaban que yo arreglara su desastre. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuán profundo era su favoritismo. Nunca me pidieron mi opinión antes de vender la casa familiar. Ni siquiera consideraron cómo podría afectar futuras reuniones o recuerdos. Todo se trataba de mi hermana, y ahora, irónicamente, ni siquiera les permitía quedarse en su nueva casa. Decidí tener una conversación final y directa. Los invité a tomar un café en un restaurante local, territorio neutral. Llegaron juntos, luciendo cansados y molestos. Mi padre comenzó en el momento en que nos sentamos. «Hijo, esto se está poniendo ridículo. Recojamos las llaves de tu departamento». Mi madre lo reprendió para que se calmara y luego se volvió hacia mí. «No estaremos en tu camino por mucho tiempo, solo unos meses hasta que encontremos nuestro propio lugar». Respiré profundamente. «Mamá, papá, he pensado mucho en esto. La realidad es que mi departamento es demasiado pequeño para 3 personas. Viola los términos del arrendamiento y más allá de eso, destruiría el poco espacio personal que tengo». Mi madre agitó la mano con desdén. «Oh, está siendo dramático. Somos familia. La familia siempre puede entrar». «No», dije con firmeza. «Lo siento, pero no». Sus expresiones pasaron de la confianza en su derecho a la conmoción. El rostro de mi padre se ensombreció. Dijo en voz baja: «Te criamos mejor que esto, nos debes una». Mi madre intervino: «Hemos invertido tanto en tu educación, y ahora ni siquiera puedes darnos un sofá para dormir». Empezaron a contarme historias de mi infancia. Cómo pagaron mi campamento de verano cuando tenía 9 años. Cómo me dejaron usar el coche en la escuela secundaria. Cada recuerdo fue utilizado como arma para hacerme sentir ingrato. Al final, la tensión se volvió insoportable. La charla del restaurante se sintió distante cuando la voz de mi padre se elevó. «Esto es una vergüenza. Le estás dando la espalda a tu propia carne y sangre». Me levanté, dejé algo de dinero en efectivo para el café y dije: «No estoy obligado a arreglar las consecuencias de tu elección de vender la casa y canalizar todo a mi hermana. Hiciste tu cama, ahora puedes acostarte en ella». Mi madre dejó escapar un medio grito, medio risa. Claramente no esperaba tal desafío de mi parte. Cuando salí, una parte de mí sintió una punzada de tristeza, pero una parte más grande sintió alivio. Siempre habían controlado la narrativa, siempre asumieron que yo estaría de acuerdo con sus planes. Finalmente, estaba poniendo mi pie firme. Por supuesto, eso no significaba que hubieran terminado de intentar manipularme. De hecho, el verdadero caos comenzó a la mañana siguiente, cuando mi madre decidió involucrar a mi hermana. Estaba en mi escritorio, revisando datos en el trabajo, cuando sonó mi teléfono. Mi hermana rara vez llamaba, así que sabía que no sería bueno. Efectivamente, se lanzó a una diatriba. «¿Qué te pasa? Mamá y papá son viejos y están desesperados, ¿y no nos ayudas?». Su tono resumaba mojigatería. Le expliqué con calma:
Tengo un dormitorio, hermana. No pueden vivir en mi sala de estar indefinidamente. Ella replicó, ¿qué pasa con el tiempo que te quedaste en su casa sin pagar alquiler después de la universidad? Le recordé que había contribuido con dinero para la compra y que había hecho las tareas del hogar, pero ella estaba demasiado nerviosa para escuchar. Luego usó la tarjeta Annie. Bueno, si no los ayudas, tendré que echarlos antes. Le respondí bruscamente. No voy a cambiar todo mi estilo de vida por ellos. El simple hecho de tener ese derecho me hizo hervir la sangre. Tenía una casa gigante gracias al sacrificio de nuestros padres, pero aparentemente dejarles ocupar una habitación de invitados durante más de unas pocas semanas era un inconveniente demasiado grande. Ni siquiera les pagaba el alquiler. Terminó la llamada gritando, «Te arrepentirás. Me aseguraré de que todos sepan lo idiota egoísta que eres». Luego colgó. Los siguientes días se sintieron como un asedio. Llegamos a la familia extendida y algunas tías y tíos comenzaron a llamarme diciéndome que debería hacer lo correcto. Mi padre debe haber contado una historia triste sobre cómo estaban al borde de quedarse sin hogar y que su hijo desalmado se negó a ayudar. Tuve que explicar repetidamente las circunstancias a cada pariente que llamó. Algunos entendieron. Otros se pusieron del lado de mi padre y mi madre acusándome de abandonarlos. Mi nivel de estrés se disparó. Tuve problemas para dormir imaginándolos tratando de aparecer sin previo aviso con casos en la mano, o mi propietario confrontándome porque mis padres se mudaron sin permiso. Decidí hablar con mi propietario de manera preventiva. Era un hombre práctico que dijo, lo siento, pero el contrato de arrendamiento es claro. No hay ocupantes adicionales. Más allá de ti, a menos que firmemos un nuevo acuerdo, y eso está sujeto a las reglas del edificio. El gerente no aprobará a 3 personas en ese espacio. Eso fue un alivio, al menos tenía base legal para rechazarlos si intentaban entrar el viernes. Noche llegué a casa y encontré a mi madre esperando en la entrada principal de mi edificio de apartamentos. De alguna manera se había colado por las puertas cerradas, con un par de bolsas, se veía agotada. «Déjame quedarme solo por esta noche», suplicó mi padre, no estaba a la vista. Presumiblemente esperando en el auto, dividida entre la simpatía y la ira, le pregunté, ¿por qué no estás en el lugar? De mi hermana ya negó con la cabeza, ojos rojos. Dice que nos hemos quedado más tiempo del debido. Nos fuimos antes de que nos obligara a salir. Sentí esa punzada de gremio de nuevo. Pero también sabía que esto era una trampa. Una vez que entraran sería casi imposible sacarlos sin un proceso de desalojo legal. Recordé a un amigo que había pasado por una situación de pesadilla, tratando de sacar a familiares que se negaban a irse tomando, y dije, no puedo dejarte entrar, lo siento, trata de encontrar un motel para el fin de semana y podemos hablar. El lunes ella comenzó a sollozar dramáticamente acusándome de crueldad. «¿Así es como cosechas? Paga todo lo que hemos hecho por ti. ¿Preferirías verme en las calles?» En ese momento un vecino salió del ascensor, vio la conmoción y rápidamente me agaché. Me mantuve firme. «Lo siento, pero tengo que subir, por favor, solo resuelve algo esta noche». Me sentí insensible, pero dejarla entrar abriría una puerta que no podía cerrar fácilmente. Temprano el sábado por la mañana mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre, su voz crepitaba de ira. «Terminamos durmiendo en el auto por ti. Espero que seas feliz». Luego me colgó. Una ola de lástima me invadió, pero fue ahogada por la amargura persistente de cómo invirtieron los ahorros de toda su vida en mi hermana, dejándose vulnerables. Ahora me estaban pintando como el villano. Unas horas después sonó el timbre de la puerta. Miré por la ventana y vi a mi padre, mi madre e incluso a mi hermana en el vestíbulo discutiendo con el guardia de seguridad. Claramente estaban tratando de entrar a la fuerza. Afortunadamente mi guardia de edificio les impidió seguir adelante. Decidí enviarle un mensaje de texto a mi hermana. «Esto es intrusión, deténganse si siguen así. Tendré que llamar a la policía». Ella respondió con una furiosa serie de insultos que culminaron en: «¿Cómo te atreves a amenazarnos después de todo lo que hemos hecho?». Tuve suficiente. Llamé a un amigo abogado y le expliqué la situación. Me aconsejó que si intentaban entrar por la fuerza, podía llamar a la policía y solicitar una orden de restricción si era necesario. Parecía extremo, pero la hostilidad estaba aumentando rápidamente esa tarde. Tomé fotos a través de mi ventana de ellos merodeando en un vestíbulo, claramente negándose a irse. El guardia finalmente lo convenció de que se fuera y le dijo que llamara a la policía si continuaban perturbando la residencia. Después de eso, mi teléfono quedó en silencio por el resto de la noche. Fue una calma tensa. I knew they'd be back with more emotional or manipulative tactics. By now, the entire dynamic was crystal clear.
My parents had always viewed me as the backup child, the one who'd step aside so my sister could get the best of everything. Now, ironically, they expected me to rescue them because the chosen golden child had no intention of being inconvenienced. My resentment ran deep, but so did the sense that I was merely protecting myself. El lunes por la mañana recibí una llamada frenética de mi madre. Ella estaba en el juzgado del condado, intentando reclamar su derecho a quedarse conmigo. Al parecer, había hablado con un empleado sobre las leyes entre propietarios e inquilinos, con la esperanza de encontrar una laguna jurídica. El empleado le dijo rotundamente que no se aplicaba a menos que ya viviera allí con un acuerdo formal. Mi madre estaba furiosa. «No es justo. Somos tus padres», gritó al teléfono, como si ese argumento anulara mágicamente los estatutos legales. Esa tarde, mi padre me envió un mensaje de texto con un ultimátum. «Tienes 24 horas para dejarnos mudarnos o emprenderemos acciones legales contra ti por descuidar a tus mayores». Fue ridículo. Hasta donde yo sé, no existe ningún requisito legal en los CONICNI que obligue a los hijos adultos a alojar a sus padres, especialmente cuando esos padres vendieron voluntariamente su casa y tienen recursos alternativos. Mi padre también debió darse cuenta de esto, porque no se materializó ninguna demanda real. Aún así, las amenazas me inquietaron lo suficiente como para hablar con mi amigo abogado. Confirmó que mis padres no tenían capacidad legal válida para obligarme a alojarlos. En todo caso, el texto de mi padre podría interpretarse como acoso. Mi abogado me aconsejó que respondiera con calma por escrito, rechazando su solicitud, citando las restricciones de mi contrato de arrendamiento, el espacio limitado y su acoso continuo. Entonces hice precisamente eso, enviándoles un mensaje de texto breve pero firme. Entonces llegó el golpe final. Mi padre y mi madre aparecieron en casa de mi hermana, presumiblemente para rogarle por última vez. Sin saberlo, mi hermana había alquilado una de sus habitaciones adicionales a una amiga para obtener un ingreso extra. Ella no cedería. Estalló una acalorada discusión y los vecinos llamaron a la policía cuando mi padre empezó a gritarle a la amiga de mi hermana. Según un conocido mutuo, llegaron los policías y les dijeron que tenían que irse. Mis padres se quedaron parados en el camino de entrada, humillados. Entonces mi hermana me envió un mensaje de texto, furiosa. «Todo esto es culpa tuya. Si los hubieras acogido, no me habrían acosado». En ese momento sentí una sorprendente sensación de satisfacción. La niña de oro, que siempre se salía con la suya, ahora enfrentaba la reacción de permitir las malas decisiones de nuestros padres. Mi padre y mi madre finalmente reunieron suficiente dinero para quedarse en un motel económico durante un par de semanas. Intentaron un truco más, contactar a una organización benéfica religiosa para ver si podían ayudarlos con la vivienda, pero no funcionó. También se habló de que se mudarían fuera del estado para encontrar opciones de vida más baratas, pero eso tampoco se materializó. Para ser honesto, no estoy seguro exactamente de dónde terminaron a largo plazo. Un primo lejano mencionó que tal vez se quedarían temporalmente en el sótano de otro familiar, pero al menos dejaron de acosarme a través de conocidos en común. Escuché que están furiosos conmigo por traicionarlos, pero lo considero un límite necesario para protegerme. Mirando hacia atrás, siento una mezcla de alivio y tristeza. No es fácil cerrar la puerta a los propios padres, pero no puedo ignorar los años de favoritismo, los sacrificios desequilibrados y la suposición legítima de que yo recogería sus pedazos. Este fue un punto de inflexión que nunca esperé, pero me enseñó la importancia de mantenerme firme en mis decisiones, incluso cuando sean dolorosas.